El sol abrasador de Ciudad de México caía implacable sobre el barrio de Tepito, donde Marisol Flores, una niña de apenas 12 años, caminaba descalza por las calles polvorientas. Su vestido desgastado, 3 tallas más grande de lo necesario, colgaba de su cuerpo delgado como una bandera maltrecha. Las mejillas hundidas y los ojos grandes, demasiado brillantes en un rostro tan joven, contaban una historia que ningún niño debería protagonizar. Marisol regresaba del mercado con las manos vacías. Había pasado la mañana buscando entre los puestos, esperando la generosidad de algún comerciante que le regalara las frutas magulladas o las verduras demasiado maduras para venderse. Hoy, sin embargo, no había conseguido nada. «Mamá necesita comer algo», murmuró para sí misma, apretando el estómago cuando un calambre de hambre la doblegó. Su madre, Carmen Flores, llevaba 3 días en cama con una fiebre persistente que los tés de hierbas no lograban aplacar. Sin dinero para medicinas y con las reservas de comida agotadas, Marisol sentía una presión asfixiante sobre sus pequeños hombros. Al doblar una esquina, el contraste la golpeó como una bofetada. Había caminado sin darse cuenta hasta Polanco, el barrio elegante, donde los edificios resplandecían bajo el sol y los automóviles brillantes se deslizaban por las avenidas. Un mundo completamente ajeno al suyo, separado por apenas unos kilómetros de distancia y un abismo de oportunidades. Frente a ella se alzaba la Hacienda de los Sabores, un restaurante cuya fachada de cantera tallada y grandes ventanales desprendía un aura de exclusividad. A través de los cristales, Marisol observó las mesas ocupadas por comensales elegantemente vestidos que conversaban entre risas mientras disfrutaban de platos coloridos y abundantes. El aroma que escapaba cada vez que la puerta se abría era una tortura. Marisol permaneció inmóvil en la acera de enfrente, hipnotizada por el espectáculo de la abundancia. Observó cómo un camarero recogía un plato con comida apenas tocada, dirigiéndose hacia la cocina. La idea de toda esa comida desperdiciada mientras su madre languidecía en casa hizo que algo dentro de ella se endureciera con determinación. «Un día», se prometió Marisol, «un día nosotras también comeremos así». Pero su madre necesitaba alimento hoy, no en ese futuro incierto. La desesperación consejera de los valientes y los temerarios susurró en su oído. Sin permitirse dudar, Marisol cruzó la calle, sorteando los automóviles que tocaban el claxon al verla pasar. Al llegar a la puerta del restaurante, su resolución flaqueó. A través del vidrio, vio un mundo que parecía sacado de esas telenovelas que ocasionalmente veían en el televisor comunal del barrio. Respiró hondo, recordó el rostro febril de su madre y empujó la pesada puerta. El contraste entre el calor de la calle y el aire acondicionado la hizo estremecerse. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente mientras los comensales notaban su presencia. Marisol, con el corazón martilleando contra sus costillas, avanzó por el suelo de mármol, dejando pequeñas huellas de tierra a su paso. «¿Qué haces aquí, niña?» «Este es un establecimiento privado», la interceptó un camarero de traje negro y expresión severa. Marisol tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Busco al dueño», dijo con una voz más pequeña de lo que pretendía. «El señor Herrera está ocupado. No recibe a personas sin cita», respondió el camarero, escogiendo cuidadosamente sus palabras mientras la estudiaba de pies a cabeza. «Por favor», insistió Marisol, «solo necesito hablar con él un momento». La conmoción atrajo la atención de un hombre que presidía una mesa central. Alejandro Herrera, propietario no solo de la Hacienda de los Sabores, sino de una cadena de restaurantes de alta cocina mexicana, se levantó con elegancia calculada. A sus 45 años, su presencia comandaba respeto inmediato. Alto, de porte distinguido, con cabello negro salpicado de canas en las sienes y ojos oscuros que parecían evaluar el valor de todo cuanto miraban. «¿Ocurre algo, Ricardo?», preguntó con voz profunda, acercándose a ellos. «Nada importante, señor Herrera». «Esta niña ya se iba», respondió el camarero, colocando una mano sobre el hombro de Marisol para guiarla hacia la salida. Pero Marisol
se zafó del agarre y, reuniendo un valor que no sabía que poseía, miró directamente a los ojos del empresario. «Señor, ¿puedo lavar platos para comer las sobras?», preguntó con voz temblorosa pero clara. Su pregunta, nacida de la más pura desesperación, resonó en el repentino silencio del restaurante. Algunos comensales rieron por lo bajo, otros desviaron la mirada incómodos ante este recordatorio inoportuno de la desigualdad que preferían ignorar. «Esto es el colmo», exclamó un hombre de traje caro desde una mesa cercana. «Venimos a disfrutar de una comida en paz, no a un comedor comunitario». Alejandro Herrera no respondió inmediatamente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores cuando negociaba contratos millonarios, estudiaban a la niña con una expresión indescifrable. Por un instante fugaz, algo pareció resquebrajarse en su semblante de empresario implacable. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, ignorando los murmullos de desaprobación. «Marisol Flores, señor», respondió ella, sorprendida de que este hombre poderoso se dirigiera a ella directamente. «¿Y por qué quieres lavar platos, Marisol?», continuó él, con un tono que había perdido su filo habitual. Marisol dudó un momento. La vergüenza pugnaba con la necesidad, pero la imagen de su madre enferma inclinó la balanza. «Mi mamá está enferma y no ha comido en días», confesó, las palabras saliendo en un torrente. «Yo tampoco. Pero ella necesita recuperarse para poder trabajar otra vez». Un silencio incómodo siguió a su declaración. El hombre que había protestado antes bufó con desdén, murmurando algo sobre historias para dar lástima. Alejandro Herrera lo miró brevemente, con una expresión tan gélida que el hombre bajó la vista hacia su plato. Luego, para sorpresa de todos los presentes, Herrera se volvió hacia Ricardo y ordenó: «Prepara una mesa para la señorita Flores. Sírvele». El menú completo desde la entrada hasta el postre. El camarero parpadeó confundido. «Señor». «Has oído perfectamente, Ricardo», respondió Herrera con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamientos. «Y cuando termine, prepara una bolsa con comida para llevar». Los murmullos se intensificaron. El hombre del traje caro se levantó indignado. «¿En serio va a alimentar a esta mendiga? Este no es un comedor de caridad, Herrera. Pagamos precios premium por exclusividad». Alejandro se giró lentamente, enfrentando al cliente con una mirada que había hecho temblar a competidores y socios por igual. «¿Acaso está usted juzgando quién merece comer, señor Fuentes? Interesante. Da postura para alguien que deja la mitad de su plato sin tocar en cada visita». El hombre balbuceó, enrojeciendo de rabia o vergüenza, antes de arrojar su servilleta sobre la mesa y marcharse. Otros comensales observaban la escena con una mezcla de asombro e incomodidad. Marisol permanecía inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El camarero, recuperado de su sorpresa inicial, la condujo hacia una mesa vacía en un rincón discreto del restaurante. «Siéntate, por favor», le indicó con una formalidad que contrastaba con su actitud anterior. «Te traeré agua y el primer plato enseguida». Mientras Marisol se acomodaba en la silla tapizada, sintiendo la suavidad de la tela bajo sus manos callosas, notó que Alejandro Herrera la observaba desde la distancia con una expresión pensativa. Por un momento, creyó ver en aquellos ojos oscuros el reflejo de algo familiar, un destello de reconocimiento que trascendía las circunstancias actuales. Lo que Marisol no podía imaginar era que su simple pregunta había abierto una puerta, sellada en la memoria del poderoso empresario, un pasado que él había intentado enterrar bajo capas de éxito y riqueza material. Un pasado que ahora, como un fantasma, regresaba para recordarle quién había sido una vez. Y mientras la primera bandeja de comida llegaba a su mesa, ninguno de los dos podía prever cómo este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El primer bocado fue una explosión de sabores que Marisol jamás había experimentado. La sopa de tortilla, humeante y aromática, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas que intentó disimular bajando la mirada. Comió lentamente, saboreando cada cucharada,
consciente de las miradas de desaprobación que le dirigían los otros comensales. Desde su mesa, Alejandro Herrera la observaba con una mezcla de emociones contradictorias. La imagen de aquella niña despertaba recuerdos que había mantenido sepultados durante décadas, recuerdos de otra época, de otro niño que también había conocido el hambre. ¿Puedo servirle más vino, señor?, preguntó discretamente un camarero, interrumpiendo sus pensamientos. No, gracias, Miguel, respondió distraídamente. ¿Cómo va nuestra invitada? Está terminando la sopa, señor. ¿Procedo con el plato principal? Alejandro asintió, y mientras el camarero se alejaba, se sumergió nuevamente en sus recuerdos. Monterrey, 35 años atrás. El pequeño Alejandro, de apenas 10 años, escarbaba en los contenedores, detrás de un restaurante. Sus manos delgadas apartaban restos de comida, buscando algo que aún pudiera comerse. Tras la muerte de su padre en un accidente laboral y el abandono de su madre, había sobrevivido en las calles durante meses, aprendiendo las duras lecciones de la vida urbana. «Oye, chico, ¿qué haces ahí?», gritó una voz ronca. Alejandro se paralizó. Un hombre corpulento con un delantal manchado se acercaba desde la puerta trasera del restaurante. Instintivamente se preparó para correr, pero el cansancio y el hambre habían minado sus fuerzas. Para su sorpresa, el hombre no lo echó. En meaningful cambio, lo miró con ojos cansados pero amables. «Ven acá», le dijo haciendo un gesto hacia la puerta. «Si tienes hambre, te daré algo decente de comer. No estás sobras». Ese hombre, Ernesto Vega, cocinero jefe del restaurante El Paraíso, se convirtió en su salvador. No solo le dio comida esa noche, sino que le ofreció un pequeño trabajo lavando platos y limpiando la cocina después del cierre. Le permitió dormir en un cuarto de almacenamiento y con el tiempo comenzó a enseñarle los secretos de la cocina mexicana. «La comida no se le niega a nadie, Alejandro», le decía frecuentemente. «Un plato de comida ofrecido con dignidad puede salvar más que el estómago, puede salvar el alma». Presente, Ciudad de México. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana lo devolvió al presente. Marisol estaba ahora frente a un plato de chiles en nogada, la salsa blanca contrastando con el verde del chile y las semillas de granada, formando los colores de la bandera mexicana. La niña comía con la misma lentitud deliberada, como si quisiera hacer durar cada bocado lo más posible. Alejandro se levantó de su mesa y, para sorpresa de sus acompañantes de negocios, se acercó a la mesa de Marisol. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando la silla vacía frente a ella. Marisol levantó la vista sorprendida y asintió nerviosamente. De cerca, Alejandro pudo notar las marcas que la vida dura había dejado en aquella niña. La piel reseca por el sol, las pequeñas cicatrices en las manos, la tensión permanente en los hombros. «¿Te gusta la comida?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en la forma en que la niña saboreaba cada bocado. «Es lo más rico que he probado jamás, señor», respondió ella con sinceridad. «Gracias por su amabilidad». «No es amabilidad», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. «Es lo correcto». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo sino reflexivo. Finalmente, Alejandro volvió a hablar. «Mencionaste que tu madre está enferma». Marisol asintió, la preocupación ensombreciendo momentáneamente el placer de la comida. «Tiene fiebre desde hace días. No puede levantarse para ir a trabajar». «¿Y tu padre?». La niña bajó la mirada. «Nunca lo conocí, señor». Alejandro asintió comprendiendo más de lo que expresaba. «¿Dónde viven?». «En Tepito», respondió ella. «En un cuarto que alquilamos». La respuesta no sorprendió a Alejandro. Tepito, conocido como el Barrio Bravo, era uno de los sectores más humildes y conflictivos de la ciudad. «¿Y cómo se gana la vida tu madre cuando está bien?». «Limpia casas», explicó Marisol, «y vende dulces en los semáforos cuando no hay casas que limpiar». La conversación fue interrumpida por la llegada del postre, un tradicional flan de caramelo que hizo que los ojos de Marisol se iluminaran. Alejandro sonrió levemente ante su reacción,
recordando su propia fascinación cuando Ernesto le había permitido probar los postres del restaurante por primera vez. «Come», le indicó, «y cuando termines te prepararemos comida para llevar a casa». Marisol lo miró con gratitud desbordante. «Señor Herrera, no sé cómo agradecerle». «No es necesario», la interrumpió él con suavidad. «Solo disfruta la comida». Mientras, la niña degustaba el postre, Alejandro reflexionaba sobre el giro inesperado que había tomado su día. Había acudido al restaurante para cerrar un contrato millonario con inversionistas extranjeros y en lugar de eso se encontraba reviviendo su pasado a través de los ojos de esta niña. Desde una mesa cercana, Gabriel Fuentes, el cliente que había protestado anteriormente, observaba la escena con desdén. Empresario textil conocido por sus prácticas laborales cuestionables, Fuentes representaba todo lo que Alejandro había llegado a despreciar en el mundo de los negocios: la arrogancia, la falta de empatía, la creencia de que el dinero justificaba cualquier comportamiento. «Ese Herrera se ha vuelto loco», murmuró Fuentes a su acompañante. «Primero permite que esta chiquilla mugrosa entre al restaurante y ahora se sienta a conversar con ella como si fuera una cliente más». Su comentario, más alto de lo pretendido, llegó a oídos de Alejandro, quien le dirigió una mirada glacial. Fuentes sostuvo la mirada un momento antes de desviarla, incómodo ante la intensidad de aquellos ojos oscuros que parecían leerle el alma. Cuando Marisol terminó su postre, Ricardo, el camarero, se acercó con una bolsa térmica grande. «El chef ha preparado comida para varios días», explicó. «Hay instrucciones para recalentar cada plato». Marisol miró la bolsa con incredulidad, como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. «Además», continuó Ricardo, entregándole un paquete más pequeño, «el doctor Méndez, uno de nuestros clientes habituales, ha proporcionado algunos medicamentos básicos que podrían ayudar a tu madre. Hay antibióticos, antipiréticos y vitaminas». La niña tomó el paquete con manos temblorosas. Las lágrimas que había contenido durante toda la comida finalmente rodaron por sus mejillas. «Gracias», susurró, la palabra apenas audible. Alejandro, incómodo ante el despliegue de emoción, simplemente asintió. «Ricardo te acompañará a la salida. Hay un taxi esperando que te llevará a casa». «¿Un taxi?», preguntó Marisol asombrada. Nunca en su vida había viajado en taxi. «Es lo más práctico», respondió él con naturalidad, como si no fuera extraordinario. «Llevas mucha comida para ir en transporte público». Mientras Ricardo escoltaba a Marisol hacia la salida, Alejandro regresó a su mesa, donde sus socios comerciales lo esperaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la desaprobación. «Una jugada interesante, Herrera», comentó uno de ellos. «No sabía que te interesaba la caridad pública». Alejandro lo miró fijamente, su rostro recuperando la máscara de hombre de negocios. «No confundas la decencia humana con la caridad, Martínez. Son cosas muy distintas». La reunión continuó. Las cifras y proyecciones fluyeron como si el intermezzo con la niña nunca hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en Alejandro. Una inquietud, un recuerdo, una deuda no saldada con su propio pasado. Cuando la reunión terminó y firmaron los contratos, Alejandro se quedó solo en su oficina del restaurante. Desde la ventana vio el taxi alejarse con Marisol. Una decisión comenzaba a formarse en su mente, una que contradecía todos sus hábitos de cautela y distancia emocional. Tomó su teléfono y marcó un número. «Esteban, necesito que localices una dirección en Tepito. Busca a una mujer llamada Carmen Flores y su hija Marisol». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «No, no es un asunto de negocios, es personal». Al colgar, Alejandro abrió un cajón de su escritorio y extrajo una vieja fotografía. Él mismo a los 18 años, junto a un hombre mayor de rostro afable. Ernesto Vega, el cocinero que lo había salvado del hambre y la desesperación, que le había enseñado no solo a cocinar, sino a vivir con dignidad. «Tenías razón, Ernesto», murmuró, pasando un dedo por la imagen amarillenta. «La comida puede
Salvar más que el estómago. Con la fotografía aún en la mano, Alejandro tomó otra decisión. Se puso su elegante abrigo, bajó al estacionamiento donde su chofer lo esperaba junto al Mercedes negro y dio una instrucción que sorprendió al empleado. «A Tepito», ordenó, «y asegúrate de que nadie nos siga». Mientras el lujoso vehículo se deslizaba por las calles de la capital mexicana, Alejandro Herrera, el magnate de la restauración, sentía que estaba a punto de cerrar un círculo que había quedado abierto décadas atrás. Un círculo que quizás le permitiría por fin reconciliarse con el niño hambriento que una vez había sido. El Mercedes negro desentonaba violentamente en las calles estrechas de Tepito. Miradas de sospecha y curiosidad seguían su avance mientras se adentraba en el corazón del barrio, sorteando baches y puestos ambulantes que se desbordaban sobre el asfalto. A medida que las calles se estrechaban, el contraste entre el vehículo de lujo y su entorno se hacía más pronunciado, como una metáfora tangible de la desigualdad que dividía la ciudad. «Señor, no creo que sea prudente adentrarnos más», comentó Javier el chofer, observando con aprensión a un grupo de jóvenes que los miraban fijamente desde una esquina. «Este no es un lugar seguro para alguien como usted». «¿Alguien como yo?», repitió Alejandro con una sonrisa irónica. «Crecí en un lugar peor que este, Javier. Sigue avanzando». El chofer obedeció, aunque su incomodidad era palpable. Finalmente, tras consultar repetidamente el GPS, detuvo el vehículo frente a un edificio decrépito de 3 plantas. La fachada, que alguna vez había sido amarilla, mostraba ahora el gris del cemento desgastado. Cables eléctricos improvisados formaban una telaraña sobre la entrada, y el olor a humedad y comida frita impregnaba el aire. «Espera aquí», ordenó Alejandro, abriendo la puerta antes de que el chofer pudiera hacerlo. «Señor Herrera, insisto en acompañarlo», protestó Javier, alarmado ante la idea de dejar a su jefe solo en aquel entorno. «No será necesario», respondió Alejandro con un tono que no admitía réplica. «Mantén el motor encendido. Volveré pronto». Al salir del vehículo, Alejandro sintió las miradas de los vecinos clavándose en él. Su traje italiano y su porte distinguido lo señalaban como un intruso, posiblemente un político en campaña o un acreedor. Se desabrochó la corbata y avanzó hacia el edificio, con paso decidido, como si perteneciera al lugar. En el interior la oscuridad lo recibió. La única iluminación provenía de una bombilla desnuda que parpadeaba intermitentemente. El olor a humedad era más intenso, mezclado ahora con aromas de detergente barato y comida en mal estado. Una escalera estrecha conducía a los pisos superiores y Alejandro comenzó a subir, siguiendo las indicaciones que su asistente le había proporcionado tras una rápida investigación. Tercer piso, última puerta a la derecha. Así había dicho. Esteban llegó jadeando ligeramente, más por la tensión que por el esfuerzo físico. El pasillo estaba débilmente iluminado por la luz que se filtraba a través de una ventana sucia al final del corredor. Se detuvo frente a una puerta desvencijada con el número 12 escrito a mano con marcador. Estuvo a punto de tocar, pero un sonido lo detuvo. Era la voz de Marisol, hablando animadamente. Y entonces el señor Herrera, que es el dueño, le dijo al hombre que estaba juzgando quién merecía comer: «Tendrías que haber visto su cara, mamá». El hombre rico se fue todo enojado. Una risa débil, seguida de una tos, respondió al relato de la niña. Alejandro se quedó inmóvil, escuchando a través de la delgada puerta. «Y la comida, mamá, nunca había probado algo así. El postre era como comer nubes dulces, y mira todo lo que nos mandaron, alcanzará para varios días». «Marisol», respondió una voz femenina debilitada pero cálida, «debes darle las gracias a ese señor la próxima vez que lo veas. Lo que hizo por ti, por nosotras». La voz se quebró en un acceso de tos. Alejandro escuchó el sonido de pasos apresurados, agua vertida en un vaso, palabras tranquilizadoras. «Toma los medicamentos que nos dieron, mamá. El señor dijo que eran de un doctor». Alejandro retrocedió silenciosamente. No podía presentarse así, como un intruso escuchando a escondidas.
Este momento íntimo entre madre e hija le hizo sentir como un voyeur emocional. Descendió las escaleras rápidamente y regresó al automóvil. De vuelta a Polanco, ordenó a Javier, quien lo miraba con curiosidad. «No encontró lo que buscaba, señor». «Al contrario», respondió Alejandro, mirando por la ventana mientras el Mercedes se alejaba del deteriorado edificio. «Encontré exactamente lo que necesitaba ver». Durante el trayecto de regreso, Alejandro permaneció sumido en sus pensamientos. Las imágenes se entrelazaban en su mente. El edificio ruinoso, la voz debilitada de Carmen, la alegría de Marisol al describir su experiencia en el restaurante. Y entretejidos con estos, los recuerdos de su propia infancia. El hambre, el frío, la desesperación y finalmente, la mano tendida de Ernesto Vega. Al llegar a su penthouse en Polanco, despidió a Javier y entró en su hogar. El contraste con lo que acababa de ver era abrumador. Suelos de mármol italiano, obras de arte originales en las paredes, una vista panorámica de la ciudad que costaba millones. Todo ello parecía ahora de un materialismo obsceno. Se sirvió un whisky y salió al balcón. La noche había caído sobre Ciudad de México, transformando el caos urbano en un manto de luces parpadeantes. En algún lugar de aquel océano luminoso estaba Tepito, y en alguna habitación oscura, Marisol y su madre comían los alimentos que él había enviado. Su teléfono sonó. Era Esteban, su asistente personal. «Señor Herrera, he recopilado la información que solicitó sobre la familia Flores», informó con eficiencia profesional. Carmen Flores, 32 años, madre soltera, trabajaba como empleada doméstica hasta que enfermó hace 3 semanas. Diagnóstico: neumonía no tratada, sin seguro médico. La niña, Marisol, 12 años, dejó la escuela hace 6 meses para ayudar económicamente. El alquiler de su habitación está atrasado 3 meses. El propietario ha amenazado con desalojarlas la próxima semana. Alejandro escuchó en silencio, cada palabra incrementando su resolución. «Gracias, Esteban. Necesito que hagas algunas gestiones adicionales. Primero, contacta al doctor Méndez. Quiero que visite a la señora Flores mañana a primera hora. Todos los gastos corren por mi cuenta». «Por supuesto, señor». Segundo, paga discretamente los 3 meses de alquiler atrasados y adelanta 6 meses más. Asegúrate de que el propietario entienda que cualquier problema con ellas deberá tratarlo conmigo directamente. «Entendido». Y tercero, continuó Alejandro, tomando una decisión que contradecía todos sus principios de no involucrarse personalmente, prepara un paquete con alimentos, ropa nueva y productos de primera necesidad. Hazlo entregar mañana temprano, antes de que la niña salga a buscar trabajo. ¿Debo incluir remitente, señor? Alejandro reflexionó un momento. No, que sea anónimo por ahora. Al colgar, Alejandro recordó las palabras de su mentor. La verdadera generosidad no espera reconocimiento. Ernesto nunca había buscado agradecimiento por ayudarlo, lo había hecho porque era lo correcto. Pero había algo más que inquietaba a Alejandro. No se trataba solo de caridad o de saldar una deuda moral con su pasado. Había algo en Marisol, una dignidad innata, una resiliencia que resonaba profundamente en él. En cierto modo, ayudarla era como ayudar a la versión infantil de sí mismo, darle la oportunidad que Ernesto le había dado a él. Esa noche, Alejandro durmió mal, sueños fragmentados. Lo transportaban alternativamente a su infancia en las calles de Monterrey y al presente en Tepito. En uno de estos sueños, Ernesto y Marisol se fundían en una misma persona que le tendía la mano a través de un abismo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ya estaba despierto. Se vistió con ropa casual, algo inusual en él, y condujo personalmente su automóvil menos ostentoso hasta Tepito. Estacionó a cierta distancia del edificio donde vivían las Flores y esperó. Al poco tiempo, vio llegar a un repartidor con varias cajas grandes. El hombre entró en el edificio y salió 15 minutos después con las manos vacías. Alejandro sintió una extraña satisfacción. Media hora más tarde, otro vehículo se detuvo frente al edificio. El doctor Méndez,
Un hombre mayor, con expresión afable, descendió con su maletín médico. Alejandro lo había elegido no solo por su excelencia profesional, sino por su discreción y su compromiso con los menos privilegiados. Desde su posición, Alejandro no podía ver lo que ocurría dentro del edificio, pero imaginaba la sorpresa de Carmen y Marisol ante estas intervenciones inesperadas en sus vidas. Parte de él deseaba presenciar esas reacciones, pero otra parte, quizás la más honesta, sabía que su anonimato era esencial. No buscaba gratitud, sino redención. El doctor Méndez salió una hora después. Alejandro lo vio consultar su teléfono y luego dirigirse a una farmacia cercana. Regresó con varias bolsas que llevó al apartamento. Cuando finalmente se marchó, Alejandro lo llamó. «¿Cómo está ella?», preguntó sin preámbulos. «Neumonía bacteriana, señor Herrera», respondió el médico con tono profesional. «Grave, pero tratable. He dejado antibióticos de amplio espectro, antipiréticos y expectorantes. Con descanso adecuado y buena alimentación, debería recuperarse en unas semanas». ¿Y la niña? «Desnutrición leve y agotamiento», fue la respuesta. «Nada irreversible. Es una niña fuerte, señor Herrera. Ha estado cuidando sola de su madre, trabajando en las calles y manteniendo limpio ese lugar a pesar de las circunstancias». Alejandro sintió una opresión en el pecho. «Gracias, doctor. Por favor, realice visitas diarias hasta que la señora Flores esté completamente recuperada». «Así lo haré. ¿Y señor Herrera?» «Sí. Lo que está haciendo por esta familia es admirable». Alejandro no respondió. La palabra admirable le resultaba incómoda, casi ofensiva. No había nada admirable en usar una fracción minúscula de su fortuna para ayudar a dos personas necesitadas. Era, en todo caso, lo mínimo que podía hacer alguien en su posición. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro estableció una rutina secreta. Cada mañana, antes de dirigirse a sus oficinas centrales, pasaba por Tepito. A veces veía a Marisol saliendo del edificio, notando con satisfacción que ahora vestía ropa nueva y parecía menos demacrada. La niña miraba ocasionalmente el paquete que encontraba en la puerta, buscando alguna indicación de su benefactor, pero Alejandro siempre se aseguraba de permanecer fuera de su vista. Por las noches, recibía informes del doctor Méndez sobre la evolución de Carmen. «Mejora constantemente», le aseguraba el médico. «Pronto podrá retomar sus actividades normales». Sin embargo, Alejandro sabía que actividades normales significaba volver a la precariedad, a la incertidumbre diaria, a la lucha constante por sobrevivir. Y algo dentro de él se rebelaba contra esta idea. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros de sus restaurantes, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás había llegado el momento de pasar de la ayuda anónima a una intervención más directa, más transformadora. Tomó el teléfono y llamó a Ricardo, el maître de la Hacienda de los Sabores. «Ricardo, necesito que prepares una mesa especial. Para mañana al mediodía. Quiero que sea la mejor mesa del restaurante». «¿Cuántos comensales, señor Herrera?» «3», respondió Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. «Yo y 2 invitadas muy especiales». Al colgar, Alejandro se acercó a la ventana de su oficina. El sol de la tarde bañaba Ciudad de México en tonos dorados, suavizando temporalmente las duras líneas que separaban la riqueza de la pobreza. Mañana, pensó, daría el siguiente paso en este camino inesperado que había comenzado con una simple pregunta: ¿puedo lavar platos para comer las sobras? Lo que aún no sabía era cómo esa pregunta, y su respuesta a ella, transformaría no solo la vida de Marisol y Carmen, sino también la suya propia, de maneras que ni siquiera podía imaginar. Marisol contemplaba con asombro la transformación de su pequeño hogar. En apenas 2 semanas, el cuarto destartalado donde sobrevivían se había convertido en un espacio casi acogedor. Las goteras del techo habían sido reparadas por un misterioso plomero que apareció un día afirmando que el dueño del edificio lo había enviado. El refrigerador, antes vacío o con restos de comida en dudoso estado, ahora rebosaba de alimentos.
frescos que aparecían diariamente en paquetes anónimos frente a su puerta. Pero el cambio más significativo era su madre. Carmen Flores, antes pálida y consumida por la fiebre, recuperaba gradualmente sus fuerzas. El color había vuelto a sus mejillas y la tos disminuía día a día. El doctor Méndez, un médico amable de cabello cano que aparecía puntualmente cada mañana, aseguraba que pronto estaría completamente recuperada. «Alguien está cuidando de nosotras, mamá», comentó Marisol mientras organizaba los medicamentos en la pequeña mesa junto a la cama. Primero el señor Herrera en el restaurante, luego estos paquetes, el doctor, la ropa nueva. Carmen asintió pensativa. A diferencia de su hija, ella sospechaba que todas estas bendiciones provenían de la misma fuente. ¿Quién más que aquel empresario que había alimentado a su hija tendría los recursos y la motivación para ayudarlas así? Pero no entendía por qué lo hacía anónimamente, ni qué podría querer a cambio. La experiencia le había enseñado que nadie daba algo por nada, especialmente los hombres ricos. «Debemos ser cautelosas, Marisol», advirtió con suavidad. «No sabemos quién envía estas cosas, ni por qué». «¿Importa eso?», respondió la niña, con la sencillez pragmática de quien ha conocido la verdadera necesidad. «Ahora puedes recuperarte. Ya no tenemos que preocuparnos por el alquiler, hay comida». Carmen no insistió. Su hija tenía razón en lo fundamental. Estas ayudas misteriosas habían llegado cuando más las necesitaban, salvándolas de una situación desesperada. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Cuánto duraría esta generosidad? ¿Y qué ocurriría cuando terminara? En su lujosa oficina del distrito financiero, Alejandro Herrera mantenía una conversación similar consigo mismo mientras observaba las fotografías que su asistente había tomado discretamente. Imágenes de Marisol saliendo del edificio con ropa nueva, sonriendo mientras compraba pan en una panadería local. Pequeños momentos de normalidad que para la mayoría serían triviales, pero que para ella representaban un lujo recién descubierto. «¿Has hecho los arreglos que solicité?», preguntó a Esteban, que permanecía de pie junto a su escritorio. «Sí, señor. La limusina recogerá a la señora Flores y su hija mañana a las 11:30. La carta que usted escribió será entregada con la primera luz». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había ensayado mentalmente este encuentro decenas de veces, pero seguía sin estar seguro de cómo reaccionarían Carmen y Marisol cuando descubrieran que él era su benefactor anónimo. «Ricardo ha preparado el salón privado en la hacienda, como solicitó», continuó Esteban. «Y el chef Vega ha diseñado un menú especial». Al escuchar el apellido, Alejandro sonrió levemente. Carlos Vega, el chef principal de la Hacienda de los Sabores, era el sobrino de Ernesto, su mentor. Cuando Alejandro abrió su primer restaurante, había buscado a Carlos, entonces un joven cocinero en un modesto restaurante familiar, y le había ofrecido la oportunidad de desarrollar su talento. Era uno de los pocos vínculos que mantenía con su pasado. «Perfecto», respondió. «Asegúrate de que nadie nos moleste durante el almuerzo. Cancela todas mis reuniones de la tarde». Cuando Esteban se retiró, Alejandro abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una carpeta marcada como Proyecto Esperanza. Dentro había documentos legales, contratos de arrendamiento, formularios de inscripción escolar y una oferta de empleo, todo preparado meticulosamente para cambiar la vida de Carmen y Marisol Flores. Lo que Alejandro no había anticipado era cómo este proyecto estaba cambiando también su propia vida. Durante años, había operado bajo una filosofía simple. Los negocios eran negocios, separados de las emociones. Su éxito se había construido sobre decisiones racionales, calculadas, para maximizar beneficios y minimizar riesgos. La compasión no tenía cabida en ese modelo. Y sin embargo aquí estaba, invirtiendo tiempo, dinero y recursos emocionales en dos extrañas que habían despertado algo olvidado en él. Algo que Ernesto Vega había plantado décadas atrás y que había permanecido dormido bajo capas de ambición y pragmatismo. Al amanecer del día siguiente, un mensajero entregó un sobre elegante en la puerta del apartamento 12.
Marisol, que ya estaba despierta preparando el desayuno para su madre, lo recibió con curiosidad. «¿Qué es eso, hija?», preguntó Carmen desde la cama, donde se incorporaba lentamente. Marisol se abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano en papel de alta calidad y 2 tarjetas doradas que parecían invitaciones. «Es una invitación», respondió, leyendo con dificultad. Su educación interrumpida hacía que la lectura fuera un esfuerzo. «Nos invitan a almorzar hoy en el restaurante La Hacienda de los Sabores. Dice que enviaron un coche para recogernos a las 11:30. Carmen tomó la carta y la leyó completamente. «Estimadas Carmen y Marisol Flores, sería un honor para mí contar con su presencia en un almuerzo privado hoy a mediodía en la Hacienda de los Sabores. Hay asuntos importantes que me gustaría discutir con ustedes, relacionados con su futuro. Un vehículo las recogerá a las 11:30. No se preocupen por la vestimenta. Son mis invitadas especiales y serán bienvenidas tal como son. Atentamente, Alejandro Herrera». Carmen palideció. Sus sospechas se confirmaban. El poderoso empresario era quien había estado ayudándolas. Pero, ¿qué quería de ellas? ¿Por qué tanto misterio para finalmente revelarse? Y, lo más inquietante, ¿qué significaba esa referencia a asuntos relacionados con su futuro? «Es el señor del restaurante, mamá», exclamó Marisol con entusiasmo. «El que me dio de comer. Seguro quiere saber cómo estamos». Carmen no compartía el optimismo de su hija. Aunque agradecía profundamente la ayuda recibida, su instinto protector se activaba ante la perspectiva de quedar en deuda con un hombre tan poderoso. «No sé si deberíamos ir, Marisol», murmuró, pero la expresión ilusionada de su hija la disuadió de seguir con sus objeciones. «Por favor, mamá», insistió la niña, «quiero agradecerle personalmente. Además, ya estás mucho mejor. El doctor Méndez dijo que podías salir para actividades cortas». Carmen cedió finalmente. De cualquier modo, sentía que debían enfrentar esta situación, aclarar las cosas y, sobre todo, expresar su gratitud por la ayuda recibida, independientemente de lo que el futuro deparara. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. Usaron la ropa nueva que había aparecido misteriosamente, un vestido azul sencillo pero elegante para Carmen y un conjunto de falda y blusa para Marisol. Se peinaron mutuamente y por primera vez en meses, Carmen aplicó un poco de maquillaje que había encontrado entre los regalos anónimos. A las 11:30 exactas, el intercomunicador del edificio sonó. El portero, inusualmente respetuoso, anunció que el transporte para las señoras Flores había llegado. Al salir del edificio, Marisol y Carmen se detuvieron en seco. Una limusina negra, resplandeciente como un espejo, esperaba frente a la entrada destartalada. Un chófer uniformado les abrió la puerta con una reverencia. «Buenos días, señora Flores, señorita Marisol», saludó con formalidad. «El señor Herrera las espera». Aturdidas, madre e hija entraron en el vehículo. El interior era más lujoso que cualquier lugar donde hubieran estado jamás. Asientos de cuero suave, maderas pulidas, incluso una pequeña nevera con refrescos y jugos. «¿Puedo tomar uno?», preguntó Marisol señalando los jugos. «Por supuesto, señorita», respondió el chófer. «Todo está dispuesto para su comodidad». Mientras la limusina se deslizaba por las calles de Tepito, atrayendo miradas de asombro de los vecinos, Carmen intentaba prepararse mentalmente para este encuentro. ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? ¿Debía mostrar infinita gratitud o mantener cierta dignidad? «Relájese, señora Flores», comentó el chófer notando su tensión. «El señor Herrera puede parecer intimidante, pero es un buen hombre, mejor de lo que él mismo cree». Este comentario, tan personal viniendo de un empleado, sorprendió a Carmen. Sugería que Alejandro Herrera no era simplemente un jefe para quienes trabajaban con él, sino alguien que inspiraba lealtad y afecto. El trayecto hasta Polanco les mostró una vez más las dos caras de Ciudad de México. Salieron de las calles estrechas y bulliciosas de Tepito, atravesaron zonas comerciales de clase media
y finalmente entraron en el distrito exclusivo donde residían y trabajaban los más privilegiados. Era como viajar entre mundos paralelos que coexistían en la misma ciudad, pero rara vez se tocaban. La limusina se detuvo finalmente frente a la Hacienda de los Sabores. Esta vez, Marisol lo veía con otros ojos. No era una niña hambrienta mirando desde fuera, sino una invitada esperada. El contraste no escapaba a su joven pero aguda percepción. «Bienvenidas a la Hacienda», las recibió Ricardo, el mismo maître que había intentado expulsar a Marisol en su primera visita. Esta vez, sin embargo, su actitud era completamente diferente, respetuoso, casi reverencial. «El señor Herrera las espera en el salón privado. Por favor, síganme». Mientras avanzaban por el elegante restaurante, Carmen notó las miradas curiosas de los comensales, algunas despectivas, otras simplemente intrigadas por estas visitantes claramente fuera de lugar a pesar de su ropa nueva. Se irguió instintivamente, apretando la mano de Marisol con más fuerza. Ricardo las condujo hasta una puerta discreta al fondo del restaurante. Tocó suavemente y tras una respuesta inaudible, la abrió. «Las señoras Flores, señor», anunció, haciéndose a un lado para dejarlas pasar. Alejandro Herrera las esperaba de pie junto a una mesa bellamente dispuesta con flores frescas, cristalería reluciente y porcelana fina. Por primera vez desde que inició su plan, sintió una punzada de duda. ¿Era esto demasiado ostentoso? ¿Las intimidaría en lugar de hacerlas sentir bienvenidas? Pero ya era tarde para tales consideraciones. Carmen y Marisol estaban frente a él, la madre con expresión cauta y la hija con ojos brillantes de emoción y reconocimiento. «Señora Flores», Marisol saludó, avanzando para recibirlas. «Gracias por aceptar mi invitación». «Gracias a usted por todo lo que ha hecho por nosotras», respondió Carmen con una dignidad que impresionó a Alejandro. No había servilismo en su tono, sino genuina gratitud. «Sabía que era usted», exclamó Marisol, incapaz de contener su entusiasmo. «Los paquetes, el doctor, todo, ¿verdad?». Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que Carmen le veía. «Tienes buena intuición, Marisol. Sí, he intentado ayudarlas de alguna manera». «¿Por qué?», preguntó Carmen directamente. «¿Por qué nosotras entre tantas personas necesitadas?». La pregunta era justa, y Alejandro sabía que merecía una respuesta honesta. Les indicó que tomaran asiento mientras consideraba cómo explicar algo que ni él mismo comprendía completamente. «Es una historia larga», comenzó, mientras Ricardo servía discretamente agua en las copas de cristal. «Una historia que comenzó mucho antes de conocerlas. Quizás durante el almuerzo sea el momento adecuado para compartirla». Y así, mientras el chef Carlos Vega enviaba el primer plato del menú especialmente preparado, Alejandro Herrera se preparaba para revelar un pasado que pocos conocían y para ofrecer un futuro que cambiaría 3 vidas para siempre. El primer plato llegó, una sopa de flor de calabaza con un toque de chile poblano, servida en delicada porcelana blanca. El aroma herbáceo y sutilmente picante envolvió la mesa, mientras Ricardo explicaba con elegancia profesional los ingredientes y la preparación. Marisol observaba todo con ojos maravillados, pero Carmen mantenía su mirada fija en Alejandro Herrera. Había algo en este hombre poderoso que la desconcertaba. No era solo su inesperada generosidad, sino cierta vulnerabilidad que percibía bajo su fachada de seguridad. «Por favor, disfruten la comida mientras está caliente», invitó Alejandro. «La sopa de flor de calabaza es una especialidad de Carlos, nuestro chef». Comenzaron a comer en un silencio inicialmente incómodo que gradualmente dio paso a sonidos de apreciación. La sopa era extraordinaria, un equilibrio perfecto entre sabores tradicionales mexicanos y técnicas contemporáneas. «Esto está delicioso», exclamó Marisol después del primer bocado, olvidando momentáneamente sus modales en su entusiasmo. Alejandro sonrió ante su reacción sincera. «Me alegra que te guste. Carlos aprendió esta receta de su tío Ernesto, el hombre que cambió mi vida». Su voz adoptó un tono más grave,
y Carmen percibió que se acercaban al meollo del asunto. Dejó su cuchara y le dedicó toda su atención. «Señor Herrera». «Alejandro, por favor», interrumpió él con suavidad. «Alejandro», continuó ella pronunciando el nombre con cierta reticencia. «Le agradecemos profundamente todo lo que ha hecho por nosotras. Los alimentos, el médico, los medicamentos. Ha sido como un milagro. Pero sigo sin entender por qué». Alejandro dejó también su cuchara y entrelazó los dedos, como preparándose para una confesión difícil. «Cuando tenía 10 años», comenzó, «vivía en las calles de Monterrey. Mi padre había muerto en 1970, un accidente en la construcción, y mi madre nos abandonó poco después. No tenía familia que pudiera hacerse cargo de mí». Marisol dejó de comer, sorprendida por esta revelación. El poderoso empresario, dueño de restaurantes lujosos, había sido un niño de la calle como tantos que ella veía diariamente en Tepito. «Sobreviví como pude», continuó Alejandro, «recogiendo chatarra, haciendo mandados y, cuando todo fallaba, buscando comida en los contenedores de basura detrás de los restaurantes». Se detuvo un momento, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Carmen notó que sus nudillos se habían puesto blancos por la presión de sus propias manos. Una noche, mientras rebuscaba en la basura de un restaurante llamado El Paraíso, me descubrió el chef, Ernesto Vega. Esperaba que me gritara, que me echara, o incluso que llamara a la policía. En cambio, me miró y dijo algo que nunca he olvidado. «Ven acá, chico. Si tienes hambre te daré algo decente de comer, no estas sobras». Los ojos de Marisol se iluminaron con reconocimiento. «Como usted hizo conmigo en el restaurante». Alejandro asintió, conmovido por su perspicacia. «Exactamente, Marisol. Ernesto no solo me dio de comer esa noche. Me ofreció trabajo lavando platos, me enseñó a cocinar, me permitió dormir en el almacén del restaurante y con el tiempo me ayudó a volver a la escuela». Ricardo regresó para retirar los platos de sopa y servir el segundo plato, chiles, en nogada, el mismo platillo que Marisol había probado en su primera visita. Ernesto solía decir que la comida era más que alimentación. Era dignidad, cultura, conexión humana, continuó Alejandro cuando Ricardo se retiró. Gracias a él, no solo sobreviví, sino que prosperé. Terminé la escuela, estudié administración de empresas con una beca y eventualmente abrí mi primer restaurante pequeño. Ahora tengo 15 establecimientos en todo México. ¿Qué pasó con Ernesto?, preguntó Marisol, cautivada por la historia. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Ernesto enfermó cuando yo tenía 25 años. Un padecimiento cardíaco. Intenté ayudarlo, pagarle los mejores médicos, pero él era terco. Rechazó la mayoría de mis ofertas, diciendo que no me había ayudado para recibir nada a cambio. Hizo una pausa, y Carmen notó que luchaba por mantener la compostura. Cuando partió, me dejó una carta. En ella me pedía que recordara siempre mis orígenes y que usara mi éxito para tender la mano a otros como él lo había hecho conmigo. Una deuda que no se paga a quien te ayudó, sino que se transfiere a alguien más que lo necesite. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Carmen comenzaba a entender. Para Alejandro, ayudarlas no era simple caridad, sino una forma de honrar a su mentor, de saldar una deuda moral que había llevado consigo durante años. «Cuando te vi en mi restaurante, Marisol», continuó Alejandro, dirigiéndose directamente a la niña, pidiendo lavar platos a cambio de sobras, fue como verme a mí mismo. Como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, dándome la oportunidad de estar del otro lado, de ser para ti lo que Ernesto fue para mí. Marisol asintió, comprendiendo perfectamente a pesar de su corta edad. Por eso me dio comida, y luego nos ayudó en secreto. Sí, confirmó él. Aunque debo admitir que al principio solo quería asegurarme de que tuvieras alimento y que tu madre recibiera atención médica. Pero luego, al conocer más sobre ustedes, sobre cómo has cuidado de tu madre a pesar de tu edad, sobre tu inteligencia y determinación, me di cuenta de que podía hacer más.
Carmen, que había escuchado atentamente, finalmente habló. Señor Alejandro, su historia es conmovedora y entiendo mejor sus motivaciones. Estamos inmensamente agradecidas, pero debo preguntar, ¿qué es exactamente lo que quiere de nosotras? ¿Qué son esos asuntos relacionados con nuestro futuro que mencionó en su carta? Era una pregunta directa, formulada con dignidad. Alejandro la respetó por ello. Muchos en su situación se habrían mostrado servilmente agradecidos, temerosos de cuestionar las intenciones de su benefactor. Pero Carmen Flores mantenía su integridad a pesar de la adversidad. «Tengo una propuesta para ustedes», respondió inclinándose ligeramente hacia adelante. «No una limosna ni caridad temporal, sino una oportunidad que podría cambiar sus vidas, si así lo desean». Hizo un gesto a Ricardo, quien esperaba discretamente cerca de la puerta. El maître se acercó con un sobre grande que entregó a Alejandro. «En mínimo de primer lugar», continuó extrayendo varios documentos, «me gustaría ofrecerle empleo, señora Flores, en mi empresa administrativa, que gestiona todos mis restaurantes. Inicialmente sería un puesto asistencial, pero con formación incluida para que pueda avanzar según sus capacidades». Le entregó un contrato laboral. Carmen lo tomó con manos ligeramente temblorosas y comenzó a leer. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad al ver la cifra del salario ofrecido, varias veces superior a cualquier cosa que hubiera ganado como empleada doméstica. «Esto es demasiado generoso», murmuró. «Es el salario estándar para la posición», respondió Alejandro con sencillez. «No ofrezco caridad, señora Flores, sino trabajo digno. Si lo acepta, comenzaría en cuanto su salud se lo permita. El doctor Méndez me asegura que en una semana podría incorporarse, con horario reducido inicialmente». Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro extrajo otro documento del sobre. «Para ti, Marisol, tengo algo diferente. He gestionado una beca completa en el Colegio Esperanza, una de las mejores instituciones educativas de la ciudad». Los ojos de Marisol se ensancharon. «¿Una escuela? Pero hace tiempo que dejé de estudiar». «Lo sé», respondió, él con gentileza. «Pero los profesores del Colegio Esperanza son excelentes. Te proporcionarán apoyo adicional para que puedas alcanzar el nivel correspondiente a tu edad. Eres inteligente, Marisol. Con la oportunidad adecuada puedes lograr grandes cosas». La niña miró el folleto brillante del colegio que Alejandro le había entregado. Mostraba instalaciones modernas, laboratorios científicos, una biblioteca impresionante, un mundo completamente ajeno a su realidad. «Además», continuó Alejandro, sacando un último documento, «he encontrado un departamento para ustedes en un barrio seguro, cerca tanto de las oficinas administrativas como del colegio. El alquiler está pagado por 1 año, para darles tiempo de establecerse». Incluyó fotografías del apartamento, luminoso, moderno, con 2 habitaciones, tan diferente del cuarto destartalado en Tepito que parecía pertenecer a otra dimensión. Carmen estaba abrumada. Todo era demasiado rápido, demasiado generoso. Sus defensas, construidas durante años de adversidad, comenzaron a resquebrajarse. ¿Por qué?, preguntó nuevamente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hacer tanto por nosotras? Somos extrañas para usted». Alejandro la miró directamente, con una intensidad que Carmen nunca había experimentado. «Porque alguien lo hizo por mí», respondió simplemente. «Y porque puedo. Porque tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas mientras personas valiosas como ustedes luchan diariamente por sobrevivir. No es caridad, señora Flores, es justicia, o al menos un pequeño paso hacia ella». Un silencio cargado de emoción envolvió la mesa. Finalmente, Marisol rompió la tensión con la claridad que solo la infancia permite. «Yo quiero ir a esa escuela», declaró firmemente. «Quiero aprender, quiero tener una oportunidad». Carmen miró a su hija, viendo en sus ojos un hambre que iba más allá del alimento físico. Hambre de conocimiento, de crecimiento, de posibilidades. ¿Quién era ella para negarle esa oportunidad, por orgullo o desconfianza?
No sé qué decir, confesó finalmente dirigiéndose a Alejandro. Esto es más de lo que jamás imaginé posible. Él asintió, comprendiendo su confusión. No necesito una respuesta inmediata. Tómese unos días para pensarlo, para revisar los documentos detalladamente. La limusina las llevará de regreso y seguirán recibiendo todo el apoyo que necesiten mientras deciden. Ya he decidido, interrumpió Marisol con determinación. Quiero esa oportunidad. Quiero estudiar, aprender, ser alguien en la vida. Carmen miró a su hija con orgullo mezclado con asombro. A sus 12 años, Marisol mostraba una claridad y determinación que muchos adultos envidiarían. Si mi hija está decidida, dijo finalmente, ¿quién soy yo para interponerme en su camino? Acepto su oferta, señor Herrera. Alejandro, trabajaré duro para demostrar que su confianza no está mal depositada. La sonrisa de Alejandro fue genuina, iluminando su rostro normalmente serio. No tengo dudas de ello, señora Flores, y por favor, llámeme Alejandro. El postre llegó, un flan de cajeta cremoso y dulce, acompañado de café recién molido para los adultos y chocolate caliente para Marisol. Mientras disfrutaban este último plato, la conversación fluyó más naturalmente. Hablaron de los detalles prácticos, cuándo se mudarían, cuándo comenzaría Marisol en el colegio, los horarios de trabajo de Carmen. Lo que ninguno de los intonecientes tres podía prever en ese momento era cómo esta decisión transformaría no solo las vidas de Carmen y Marisol, sino también la del propio Alejandro. El hombre que había construido murallas emocionales tras décadas de enfoque exclusivo en los negocios estaba a punto de redescubrir aspectos de sí mismo que creía perdidos para siempre. Mientras la comida llegaba a su fin, Alejandro levantó su copa en un brindis improvisado. Por los nuevos comienzos, propuso, y por las segundas oportunidades. Por los nuevos comienzos, repitieron madre e hija, elevando sus propias copas. El tintineo del cristal selló un pacto no escrito entre ellos, una promesa de transformación mutua que trascendía la simple transacción de ayuda material. En ese sonido cristalino resonaba el eco de otra mesa décadas atrás, donde un cocinero de corazón generoso había tendido la mano a un niño hambriento, creando una cadena de bondad que ahora se extendía hacia el futuro. La oficina central de Grupo Herrera ocupaba los 3 últimos pisos de una torre de cristal en la zona financiera de Santa Fe. Carmen Flores se detuvo un momento frente al imponente edificio, ajustando nerviosamente el cuello de su blusa nueva. Había pasado una semana desde el almuerzo en la Hacienda de los Sabores, 7 días vertiginosos, durante los cuales su vida había dado un giro de 180 grados. Se habían mudado al apartamento que Alejandro les había proporcionado, un espacio luminoso en la colonia Roma, con 2 habitaciones, cocina equipada y baño con agua caliente constante. Un lujo que Marisol había celebrado con una ducha de media hora, maravillada por este pequeño milagro cotidiano que muchos daban por sentado. Hoy era su primer día de trabajo, y aunque el doctor Méndez había certificado que estaba suficientemente recuperada para comenzar con jornada reducida, los nervios la atenazaban. ¿Qué sabía ella de oficinas corporativas? Su experiencia laboral se limitaba a limpiar casas, vender dulces en los semáforos y ocasionalmente coser para un taller textil que pagaba una miseria. «Buenos días, señora Flores», la saludó el guardia de seguridad en la entrada, sorprendiéndola con su conocimiento de su nombre. «La están esperando en recepción». Al entrar en el vestíbulo de mármol y acero, Carmen se sintió pequeña, fuera de lugar. Caminó hasta el mostrador de recepción, donde una mujer elegante la recibió con una sonrisa profesional. «Señora Flores, bienvenida a Grupo Herrera. Soy Valeria Núñez, asistente ejecutiva del señor Herrera. Me ha pedido personalmente que la acompañe a Recursos Humanos para finalizar su documentación y luego la presente a su equipo». Carmen la siguió al ascensor, tratando de mantener la compostura mientras subían al piso 28. La oficina de Recursos Humanos resultó ser un espacio amplio y moderno,
donde la recibió una mujer de mediana edad con expresión amable. «Señora Flores, soy Patricia Molina, directora de personal», se presentó, estrechándole la mano. «Tenemos todo listo para usted. Solo necesitamos algunos datos finales y su firma en varios documentos». El proceso fue más sencillo de lo que Carmen había temido. Patricia explicó pacientemente cada formulario, cada beneficio, cada responsabilidad. Un plan de salud completo para ella y Marisol, fondo de ahorro, seguro de vida, prestaciones por encima de lo que marcaba la ley. Todo un universo de protección social que nunca había imaginado posible para alguien como ella. El señor Herrera mencionó que tiene experiencia administrativa limitada, comentó Patricia mientras completaban el papeleo. Pero no se preocupe, hemos diseñado un programa de capacitación específico para usted. Comenzará como asistente en el Departamento de Administración de Restaurantes, con Sofía Mendoza como su supervisora directa. Sofía es excelente mentora. Una vez finalizado el trámite, Valeria regresó para conducirla a su nuevo espacio de trabajo. Mientras recorrían los pasillos, Carmen notó las miradas curiosas de los empleados. No era difícil adivinar lo que pensaban. ¿Quién era esta mujer sencilla que recibía trato preferencial? El Departamento de Administración de Restaurantes ocupaba una sección amplia del piso 27. Varios escritorios dispuestos en espacios abiertos, con oficinas privadas en el perímetro para los gerentes. Valeria la condujo hasta un escritorio cerca de una ventana con vista panorámica de la ciudad. «Este será su espacio», indicó. «Sofía vendrá en un momento para explicarle sus funciones». En efecto, apenas Valeria se retiró, una mujer de unos 40 años, vestida con elegancia sobria y expresión afable, se acercó a Carmen. «Carmen Flores, ¿verdad? Soy Sofía Mendoza, gerente de administración operativa». Su apretón de manos fue firme pero cálido. «Bienvenida al equipo». La mañana transcurrió en un torbellino de información. Sofía le mostró los sistemas informáticos básicos que utilizarían, le explicó la estructura organizativa del departamento y le asignó sus primeras tareas: organizar archivos digitales y familiarizarse con el catálogo de proveedores de Mincia, los restaurantes. «Empezaremos con lo básico», explicó Sofía, «e iremos avanzando a medida que te sientas cómoda. No te preocupes si parece abrumador al principio. Todos pasamos por eso». A la hora del almuerzo, Sofía la invitó a la cafetería corporativa, un espacio elegante en el piso 26 con vista panorámica de la ciudad. Mientras hacían fila para servirse, Carmen notó que varios empleados las observaban, con curiosidad apenas disimulada. «No les hagas caso», comentó Sofía en voz baja, notando su incomodidad. «Les intriga tu llegada porque el señor Herrera personalmente ordenó tu contratación. No es el procedimiento habitual». «¿Todos saben eso?», preguntó Carmen, mortificada. Sofía sonrió con ironía. «Las noticias vuelan en una oficina, especialmente cuando involucran al jefe. Pero no te preocupes. La curiosidad inicial pasará pronto y serás juzgada solo por tu trabajo, como todos». Durante el almuerzo, Carmen descubrió que Sofía era una aliada inesperada. Madre soltera como ella, había comenzado en la empresa 10 años atrás como recepcionista y había ascendido gradualmente hasta su posición actual. «El señor Herrera valora el esfuerzo y la lealtad», explicó mientras terminaban de comer. «Si trabajas duro y demuestras iniciativa, tendrás oportunidades. No es un jefe fácil, tiene expectativas altísimas, pero es justo». De regreso en su escritorio, Carmen se sentía más tranquila. La tarde transcurrió aprendiendo los sistemas básicos y comenzando a ordenar los archivos digitales de proveedores. Cuando el reloj marcó las 4, su horario reducido durante el primer mes por recomendación médica, Sofía se acercó para despedirse. «¿Cómo te sentiste en tu primer día?», preguntó. «Abrumada», confesó Carmen con honestidad, «pero agradecida por la oportunidad. No decepcionaré al señor Herrera ni a usted». «Estoy segura de ello», respondió Sofía con una sonrisa. «Y por favor, tutéame. Somos colegas ahora».
Mientras Carmen recogía sus cosas, notó un pequeño sobre en su escritorio que no había visto antes. Dentro encontró una tarjeta con el logotipo de Grupo Herrera y una nota manuscrita. Espero que su primer día haya sido satisfactorio. Mi oficina está siempre abierta para usted. A.H. Este pequeño gesto de consideración por parte de un hombre que dirigía un imperio empresarial la conmovió profundamente. Guardó la tarjeta en su bolso como un talismán, una prueba tangible de que esta nueva vida era real y no un sueño del que despertaría en su cuarto destartalado de Tepito. Al salir del edificio, un automóvil negro la esperaba para llevarla al Colegio Esperanza, donde recogería a Marisol después de su primer día de clases. Durante el trayecto, Carmen reflexionó sobre el contraste entre su vida actual y la que llevaban apenas 2 semanas atrás. Era como si hubieran cruzado un puente invisible entre 2 mundos paralelos. El Colegio Esperanza, ubicado en un amplio terreno arbolado en las afueras de la ciudad, emanaba un aura de privilegio y excelencia académica. Edificios modernos con grandes ventanales, canchas deportivas impecables, jardines cuidadosamente mantenidos, un mundo protegido donde los hijos de la élite mexicana recibían educación de primer nivel. Carmen esperó junto a otros padres frente a la entrada principal. Se sentía incómoda entre madres elegantes que llegaban en SUVs de lujo y hablaban de vacaciones en Europa o clases de equitación. Pero su incomodidad se desvaneció cuando vio a Marisol salir del edificio principal, cargada con una mochila nueva y varios libros. A diferencia de su madre, Marisol parecía perfectamente a gusto en este nuevo entorno. Sus ojos brillaban con la excitación del descubrimiento, y apenas se subió al automóvil, comenzó a hablar atropelladamente sobre su día. «Mamá, tienen un laboratorio de ciencias con microscopios de verdad y la biblioteca. Nunca había visto tantos libros juntos. Mi maestra, la señorita Isabela, es increíble. Dice que tengo que ponerme al día en matemáticas, pero que mi comprensión lectora es excelente». Carmen escuchaba, maravillada por la transformación de su hija. La niña que semanas atrás pedía lavar platos por sobras, ahora hablaba de microscopios y análisis literario con la naturalidad de quien siempre hubiera pertenecido a este mundo de privilegios. ¿Y los otros niños?, preguntó, preocupada, por cómo la habrían recibido en un ambiente tan elitista. Marisol hizo un gesto ambiguo. Algunos son amables, otros no tanto. Una niña, Daniela, me preguntó dónde vivía antes, y cuando le dije que en Tepito, hizo una cara rara. Pero otra, Lucía, me invitó a sentarme con ella en el almuerzo y me prestó sus apuntes de matemáticas. Carmen asintió, comprendiendo. El camino no sería fácil para ninguna de las dos. Siempre habría quienes las verían como intrusas, como beneficiarias inmerecidas de la generosidad de Alejandro Herrera. Pero también encontrarían aliados, personas que valorarían sus cualidades más allá de su origen social. Al llegar a su nuevo apartamento, ambas seguían procesando las experiencias del día. Mientras Carmen preparaba una cena sencilla, aún maravillándose de tener una cocina completamente equipada, Marisol se instaló en la mesa del comedor para comenzar sus tareas escolares. «Tengo que ponerme al día en varias materias», explicó, abriendo un libro de texto. «La señorita Isabela dice que tendré tutoría adicional durante un mes para alcanzar el nivel del grupo». El orgullo brilló en los ojos de Carmen. Su hija, a quien la pobreza había obligado a madurar prematuramente, ahora tenía la oportunidad de reclamar parte de su infancia a través del estudio, del descubrimiento, del simple acto de aprender por el placer de hacerlo. Esa noche, después de que Marisol se durmiera, Carmen salió al pequeño balcón del apartamento. Desde allí podía ver parte del skyline de la ciudad, las luces de edificios y avenidas dibujando constelaciones urbanas. En algún lugar de esa geografía, brillante estaba Tepito, el barrio que había sido su hogar durante tantos años. No lo miraba con desprecio, sino con una extraña mezcla de gratitud y melancolía. Tepito le había enseñado fortaleza, resistencia, dignidad en la adversidad. Pero,
Ahora, gracias a la intervención casi milagrosa de Alejandro Herrera, se abría ante ellas un camino diferente. Un camino con dificultades propias, sin duda, pero también con oportunidades que nunca antes habían estado a su alcance. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Carmen avanzaba rápidamente en su capacitación laboral, demostrando una inteligencia natural y una ética de trabajo que impresionaba a sus supervisores. Lo que le faltaba en experiencia formal lo compensaba con determinación y capacidad de aprendizaje. En poco tiempo, sus colegas dejaron de verla como la protegida de Herrera y comenzaron a valorarla por sus propios méritos. Su conocimiento, directo de las dificultades económicas, resultó sorprendentemente útil cuando el departamento analizaba costos operativos de los restaurantes, aportando una perspectiva que los ejecutivos de carrera, educados en universidades privadas, simplemente no poseían. Marisol, por su parte, florecía académicamente. Las tutorías adicionales dieron fruto, y pronto estaba al nivel de sus compañeros en la mayoría de las asignaturas. En algunas, como literatura y ciencias sociales, incluso destacaba. Su experiencia de vida, tan diferente a la de sus privilegiados compañeros, le daba una madurez y profundidad que los profesores valoraban. No todo era fácil, por supuesto. Había miradas despectivas, comentarios velados, exclusión de ciertos círculos sociales. Pero tanto madre como hija desarrollaron una resiliencia elegante, centradas en aprovechar las oportunidades más que en lamentarse por las dificultades. Tarde, aproximadamente un mes después de comenzar su nueva vida, Carmen recibió una llamada que la sorprendió. Era Valeria, la asistente de Alejandro. «El señor Herrera desea verla en su oficina mañana a las 10», informó. «Ha reservado una hora completa para usted». La noticia la llenó de nerviosismo. Aunque ocasionalmente se cruzaban en los pasillos e intercambiaban saludos cordiales, no habían mantenido una conversación privada desde aquel almuerzo en la hacienda. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba reconsiderando su generosidad? Esa noche apenas durmió, repasando mentalmente su desempeño laboral, buscando posibles fallos o decepciones que hubiera causado. Por la mañana se vistió con especial cuidado, eligiendo su conjunto más profesional, un traje sastre azul marino que había adquirido con su primer sueldo. La oficina de Alejandro Herrera ocupaba una esquina privilegiada del piso 29, con ventanales en 2 de sus paredes que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Al entrar, Carmen lo encontró no tras su imponente escritorio como esperaba, sino sentado informalmente en un área de sofás junto a una mesa baja donde esperaban café y pastelillos. «Carmen, gracias por venir», la saludó, poniéndose de pie para recibirla. «Por favor, siéntese. ¿Café?». Asintió, demasiado nerviosa para hablar. Alejandro sirvió 2 tazas y le ofreció una. «He estado recibiendo informes excelentes sobre su desempeño», comenzó, sorprendiéndola con este inicio positivo. «Sofía está impresionada con su capacidad de aprendizaje y su ética de trabajo». «Gracias», respondió ella, relajándose ligeramente. «Estoy dando lo mejor de mí». «Lo sé», asintió él. «También he recibido noticias del Colegio Esperanza. Marisol está progresando admirablemente. Sus profesores destacan su inteligencia y determinación». Carmen sonrió con orgullo maternal. «Siempre supe que tenía potencial. Solo necesitaba la oportunidad». Alejandro asintió, tomando un sorbo de café. «Las oportunidades son precisamente de lo que quería hablarle. He estado reflexionando sobre mi responsabilidad no solo hacia ustedes, sino hacia otras personas en situaciones similares». Procedió a explicarle una idea que había estado desarrollando. Un programa social vinculado a sus restaurantes, que proporcionaría comida gratuita a personas necesitadas junto con oportunidades de formación y empleo. Una iniciativa que iría más allá de la caridad inmediata para ofrecer herramientas de desarrollo a largo plazo. «Me gustaría contar con su perspectiva en este proyecto», concluyó. «Su experiencia personal sería invaluable para diseñar
Un programa que realmente funcione, que aborde las necesidades reales y no solo las que imaginamos desde nuestra posición privilegiada. Carmen lo miró con asombro. Este hombre, que ya había transformado la vida de ella y su hija, ahora buscaba extender esa transformación a otros. Y además, valoraba su opinión, su experiencia, su conocimiento directo de la pobreza, no como una desventaja, sino como un activo valioso. Sería un honor participar en ese proyecto, respondió con sinceridad. Si mi experiencia puede ayudar a que otros reciban las mismas oportunidades que nosotras, excelente, sonrió Alejandro. Empezaremos con reuniones semanales, fuera de su horario regular, con compensación adicional, por supuesto. Mientras discutían los detalles preliminares del proyecto, Carmen observaba al hombre frente a ella con nueva perspectiva. Bajo la fachada del empresario exitoso, latía el corazón del niño, que una vez había buscado comida en la basura, que nunca había olvidado de dónde venía, ni la mano que lo había ayudado a elevarse. Y en ese momento, Carmen comprendió que la verdadera transformación no era solo la suya y la de Marisol, sino también la de Alejandro Herrera. Al ayudarlas, él también estaba sanando algo dentro de sí mismo, reconciliándose con su pasado, honrando la memoria de quien lo había salvado. Era una danza circular de generosidad y crecimiento mutuo, no caridad unidireccional, sino intercambio genuino donde todos los participantes se transformaban en el proceso. 6 meses habían transcurrido desde aquel día en que Marisol Flores, hambrienta y desesperada, había cruzado las puertas de la Hacienda de los Sabores con una simple petición: lavar platos a cambio de sobras. 6 meses que parecían una vida entera, tal era la magnitud de la transformación experimentada. El salón principal del restaurante estaba cerrado al público aquella tarde lluviosa de noviembre. Mesas elegantemente dispuestas formaban alrededor de un pequeño podio. En el centro, un letrero bellamente caligrafiado anunciaba: inauguración del programa Esperanza, nutriendo futuros. Alejandro Herrera, impecable en su traje gris oscuro, revisaba los últimos detalles con Ricardo, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la presentación. Periodistas de los principales medios habían sido convocados, junto con figuras destacadas del ámbito empresarial y social de Ciudad de México. Era un evento importante para Grupo Herrera, la oficialización de su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Pero para Alejandro era mucho más que una estrategia de relaciones públicas. Era la materialización de una promesa hecha décadas atrás a un hombre que ya no estaba físicamente presente, pero cuyo espíritu inspiraba cada aspecto de la iniciativa. Señor Herrera, la señora Flores acaba de llegar, anunció Valeria, su asistente. Alejandro asintió, abandonando momentáneamente sus supervisiones para recibir a Carmen. La encontró en el vestíbulo, elegante en un traje sastre color vino que resaltaba su figura ya recuperada de la enfermedad que había padecido. 6 meses de buena alimentación, atención médica y trabajo digno habían transformado a la mujer demacrada y frágil en una profesional segura de sí misma. Carmen, gracias por venir temprano, la saludó cordialmente. Quería revisar la presentación una vez más, respondió ella. Es un día importante. ¿Lo es?, confirmó él. ¿Marisol vendrá directamente desde el colegio? Sí, la profesora Isabela la traerá. Está muy emocionada por participar. Caminaron juntos hacia la sala de juntas adyacente al salón principal, donde los materiales de la presentación estaban dispuestos para una última revisión. Durante los meses anteriores, habían trabajado estrechamente en el diseño del programa Esperanza, una iniciativa multifacética que transformaría todos los restaurantes del Grupo Herrera. Aún no puedo creer cuánto hemos logrado en tan tiempo, comentó Carmen mientras revisaban las diapositivas de la presentación. De la idea inicial a un programa completamente estructurado, Alejandro sonrió levemente. Es mérito suyo en gran parte. Su perspectiva ha sido invaluable. No, exageraba. El programa que presentarían esa tarde
incorporaba elementos que solo alguien con la experiencia directa de Carmen podría haber concebido. Detalles sobre dignidad en la atención, horarios adaptados a las realidades del trabajo informal, consideraciones sobre transporte y cuidado infantil para los participantes, aspectos que los consultores profesionales, con toda su formación académica, simplemente no habían contemplado. La puerta se abrió y Marisol entró, acompañada por su profesora. A sus 12 años, casi 13, Marisol ya no era la niña demacrada de mirada asustada. Con el uniforme impecable del Colegio Esperanza, el cabello recogido en una trenza elaborada y una postura que denotaba confianza, parecía la hija de cualquier familia acomodada de la ciudad. «Mamá, señor Herrera», saludó con entusiasmo. «¿Puedo ver mi parte de la presentación? Quiero practicarla una vez más». Carmen abrazó a su hija, intercambiando una mirada de agradecimiento con la profesora Isabela Mendoza, una mujer joven que había tomado a Marisol bajo su protección desde el primer día, reconociendo su potencial. «Excepcional. Está más que preparada», aseguró Isabela. «Ha memorizado su intervención perfectamente y la ha practicado frente a toda la clase ayer». «¿Toda la clase?», preguntó Carmen sorprendida. Sabía que Marisol había ganado aceptación entre algunos compañeros, pero aún enfrentaba situaciones de discriminación velada. «Fue idea suya», explicó la profesora con orgullo. Dijo que quería compartir con sus compañeros la importancia del programa para que entendieran por qué significaba tanto para ella. Incluso algunos padres se han interesado en colaborar como voluntarios. Alejandro observaba la escena con una mezcla de satisfacción y nostalgia. En Marisol veía ecos de sí mismo a esa edad, cuando Ernesto le había dado su oportunidad. La misma determinación, la misma hambre de superación, el mismo agradecimiento que se transformaba no en servilismo, sino en compromiso de excelencia. 2 horas más tarde, el salón estaba lleno. Ejecutivos de traje, funcionarios públicos, periodistas con libretas y cámaras, representantes de organizaciones sociales. Un murmullo expectante recorría el ambiente mientras el equipo técnico realizaba los últimos ajustes al sistema audiovisual. Alejandro subió al podio y el murmullo se apagó gradualmente. Su presencia imponente, construida a lo largo de décadas en el mundo empresarial, comandaba respeto inmediato. «Buenas tardes y gracias por acompañarnos», comenzó. «Hoy presentamos oficialmente una iniciativa que, para Grupo Herrera, representa mucho más que un programa de responsabilidad social. El programa Esperanza, Nutriendo Futuros, nace de una convicción profunda, que todas las personas merecen dignidad, oportunidades y, por supuesto, alimento de calidad». Procedió a explicar los componentes básicos del programa. En cada uno de los 15 restaurantes del grupo se instalaría una estantería de esperanza, donde diariamente se colocarían comidas completas, empaquetadas, con el mismo cuidado que los platos servidos a los clientes pagantes. Cualquier persona necesitada podría tomar estos paquetes sin preguntas, sin requisitos, sin humillaciones. Pero la comida, aunque esencial, es solo el primer paso, continuó. El verdadero núcleo del programa es la capacitación laboral. Explicó cómo cada restaurante ofrecería mensualmente plazas de formación en diversas áreas: cocina, servicio, administración, mantenimiento. Los participantes recibirían capacitación profesional, con una beca de manutención durante el proceso, y quienes completaran exitosamente el programa tendrían prioridad en las contrataciones del grupo o serían recomendados a empresas aliadas. Para explicar mejor el impacto que esperamos lograr, concluyó Alejandro, le cedo la palabra a alguien que comprende íntimamente la importancia de las oportunidades, la señora Carmen Flores, quien no solo ha inspirado este programa, sino que lo dirigirá como nuestra nueva directora de Impacto Social. Los aplausos acompañaron a Carmen mientras subía al podio. 6 meses atrás, habría sido impensable para ella hablar frente a una audiencia tan distinguida. Pero su rápido progreso en la empresa,
combinado con cursos intensivos de oratoria y gestión de proyectos, la habían preparado para este momento. «Gracias, señor Herrera», comenzó con voz firme. «Hace poco más de 6 meses, mi hija Marisol y yo vivíamos en condiciones muy diferentes a las actuales. Yo estaba enferma, sin poder trabajar. Ella, desesperada por conseguir algo para comer, entró a este mismo restaurante y preguntó si podía lavar platos a cambio de sobras». Un murmullo recorrió la audiencia. La mayoría desconocía esta historia personal que conectaba a Carmen directamente con los orígenes del programa. Esa pregunta inocente, continuó, desencadenó una serie de eventos que transformaron nuestras vidas. El señor Herrera no solo alimentó a mi hija ese día, sino que nos ofreció algo mucho más valioso: dignidad y oportunidad. Procedió a detallar los aspectos técnicos del programa que estaría bajo su dirección, criterios de selección para los participantes, metodologías de capacitación, indicadores de éxito, presupuesto asignado. Su dominio del tema era evidente, demoliendo cualquier idea de que su nombramiento fuera un gesto simbólico o de caridad. «Para concluir», dijo Carmen, «quisiera presentarles a mi hija, Marisol Flores, quien compartirá brevemente su perspectiva sobre el programa». Marisol subió al podio con paso seguro. La audiencia, que ya había sido impresionada por la historia y competencia profesional de la madre, miraba ahora con curiosidad a esta niña que parecía emanar una madurez superior a sus años. «Buenas tardes», saludó con voz clara. «Soy Marisol Flores, estudiante de primer año en el Colegio Esperanza y en Mex Niña de la Calle». La franqueza con que abordó su pasado impresionó a los presentes. No había vergüenza en su tono, sino una aceptación serena de su historia personal. «El Village 106, día que entré a este restaurante. Estaba tan hambrienta que las rodillas me temblaban», continuó. «Pero más que hambre física, tenía hambre de oportunidades, de conocimiento, de un futuro diferente. El señor Herrera vio más allá de mi apariencia, vio mi potencial». Marisol procedió a explicar desde su perspectiva la importancia de programas como el que se inauguraba. Habló de sus compañeros que seguían en Tepito, niños inteligentes y capaces cuyo único crimen era haber nacido en circunstancias desfavorables. Habló de la diferencia que podía hacer una sola persona dispuesta a tender la mano, como Alejandro había hecho con ellas. «En mi escuela anterior, antes de tener que dejarla cuando mamá enfermó, escribí una redacción sobre lo que quería ser de mayor», reveló. «Dije que quería ser escritora, para contar historias que hicieran sentir a las personas menos solas. Ahora, gracias a la oportunidad que recibí, ese sueño es posible. Y lo más importante, algún día, cuando lo logre, yo también podré tender la mano a otros, continuando esta cadena de oportunidades». Concluyó su intervención con una cita de Pablo Neruda que había descubierto en la biblioteca del colegio. «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». La analogía era clara. Las circunstancias adversas podían limitar temporalmente el potencial humano, pero con el apoyo adecuado, ese potencial inevitablemente florecería. Los aplausos fueron estruendosos. Periodistas que habían acudido por compromiso profesional, esperando la típica presentación corporativa de responsabilidad social, encontraban ahora un ángulo humano irresistible. Empresarios que habían asistido por cortesía hacia Alejandro comenzaban a considerar iniciativas similares en sus propias compañías. La presentación concluyó con la inauguración oficial de la primera estantería de Esperanza en la Hacienda de los Sabores. Una elegante estructura de madera y cristal junto a la entrada del restaurante, abastecida con paquetes de comida cuidadosamente preparados y un cartel que rezaba: «Toma lo que necesites. Aquí nadie tiene que implorar para ser tratado con dignidad». Mientras los asistentes se dispersaban para el cóctel de cierre, Alejandro se encontró momentáneamente solo cerca de la estantería. Pasó una mano por la pulida superficie de madera, pensando en cuánto habría aprobado Ernesto esta iniciativa. «Es hermosa», dijo una voz a su espalda.
Se giró para encontrarse con Carmen y Marisol, que lo observaban con expresiones de genuino agradecimiento. Lo es, concordó, pero lo más hermoso es lo que representa. Señor Herrera, comenzó Marisol, con una timidez inusual en ella últimamente. Quería darle algo. Extendió un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. Alejandro lo abrió con curiosidad, encontrando en su interior un marcapáginas artesanal. En un lado Marisol había escrito cuidadosamente la misma cita de Neruda que había usado en su presentación. En el otro, una frase que le resultó dolorosamente familiar. La comida no se le niega a nadie. Un plato ofrecido con dignidad puede salvar más que el estómago, puede salvar el alma. Era el lema de Ernesto, murmuró genuinamente conmovido. ¿Cómo? Mi mamá me contó su historia, explicó Marisol. Cómo ese señor lo ayudó cuando era niño. Pensé que le gustaría tener sus palabras siempre cerca. Alejandro sostuvo el marcapáginas como si fuera un tesoro invaluable. En 1910, cierto modo lo era, un puente tangible entre su pasado y su presente, entre la ayuda que había recibido y la que ahora brindaba. Gracias, Marisol, respondió con una sonrisa auténtica, de esas que rara vez mostraba en entornos profesionales. Lo guardaré siempre. El momento íntimo fue interrumpido por la llegada de varios periodistas que solicitaban entrevistas adicionales. Carmen y Marisol se retiraron discretamente, permitiendo que Alejandro atendiera sus responsabilidades mediáticas. Horas. Más tarde, cuando el evento había concluido y el personal limpiaba el salón, Alejandro permanecía en su oficina del restaurante, contemplando el marcapáginas que Marisol le había obsequiado. La lluvia que había amenazado toda la tarde finalmente se desataba sobre la ciudad, golpeando rítmicamente los ventanales. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era Ricardo, el maître. Disculpe la interrupción, señor Herrera, pero hay una situación que requiere su atención. ¿Qué ocurre?, preguntó ligeramente irritado por la interrupción. Hay un niño en la entrada, explicó Ricardo con expresión indescifrable. Está empapado por la lluvia. Pregunta si puede lavar platos a cambio de comida. Alejandro se quedó inmóvil un instante, procesando la extraordinaria coincidencia. O quizás, pensó, no era coincidencia en absoluto, sino la forma en que el universo cierra círculos, ofrece redenciones, presenta oportunidades para que las lecciones aprendidas se pongan en práctica. Se levantó lentamente, guardando el marcapáginas en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón. Dile que pase, ordenó, y Ricardo, prepara una mesa, la mejor del restaurante. Mientras seguía a Ricardo hacia el salón principal, Alejandro pensó en las extrañas simetrías de la vida, en cómo el niño hambriento de Monterrey se había convertido en el empresario que ahora podía ayudar a otros niños hambrientos, en cómo Marisol, en apenas 6 meses, había pasado de implorar por sobras a inspirar a empresarios con su elocuencia, en cómo Carmen había transformado la adversidad en liderazgo, dirigiendo ahora un programa que ayudaría a cientos de personas en situaciones similares a la que ella misma había vivido. En la entrada del restaurante, iluminado por la cálida luz interior que contrastaba con la oscuridad lluviosa del exterior, un niño de unos 10 años esperaba nerviosamente. Ropa empapada, zapatos rotos, la misma mirada de determinación desesperada que Alejandro reconocía demasiado bien. «Buenas noches», lo saludó con amabilidad. «Me dicen que buscas trabajo a cambio de comida». El niño asintió, temblando ligeramente, por el frío y el miedo. «Puedo lavar platos, barrer, lo que sea necesario, señor». Alejandro se agachó para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Eduardo, señor». «Bien, Eduardo. Tengo una propuesta mejor», señaló hacia el interior del restaurante. «Primero comerás una cena completa, después hablaremos de oportunidades. ¿Te parece bien?». La sorpresa en el rostro del niño fue idéntica a la que Alejandro había visto en Marisol meses atrás. La misma incredulidad, la misma chispa de
Esperanza apenas atreviéndose a encenderse. ¿De verdad, señor?, preguntó Eduardo como si temiera que fuera una broma cruel. «De verdad», confirmó Alejandro, colocando suavemente una mano en su hombro. «En este restaurante, nadie tiene que suplicar para ser tratado con dignidad». Mientras Ricardo conducía al niño hacia la mesa preparada, Alejandro permaneció un momento en la entrada, contemplando la lluvia que limpiaba las calles de Ciudad de México. Pensó en Ernesto Vega, en Carmen y Marisol Flores, en el pequeño Eduardo que acababa de entrar en su vida, en todos los futuros participantes del programa Esperanza. Eslabones diferentes de una misma cadena de generosidad y oportunidad, extendiéndose a través del tiempo y las circunstancias. Sacó el marcapáginas de su bolsillo y leyó nuevamente las palabras de Ernesto, ahora transcritas por la mano de Marisol. Un plato ofrecido con dignidad puede salvar más que el estómago, puede salvar el alma. Y en ese momento, Alejandro Herrera comprendió que el alma salvada no era solo la de quienes recibían ayuda, sino también, y quizás especialmente, la de quienes tenían el privilegio de ayudar. Con esta certeza en el corazón, cerró la puerta del restaurante y se dirigió hacia la mesa donde Eduardo esperaba, listo para continuar el ciclo que Ernesto había iniciado décadas atrás, el ciclo que había transformado la vida de Marisol y que ahora, quizás, transformaría la de este nuevo niño, llegado en una noche de lluvia con una simple pregunta: ¿puedo lavar platos para comer? Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marisol, Carmen y Alejandro los haya conmovido profundamente. El poder transformador de una mano tendida en el momento preciso puede cambiar no solo una vida, sino generar ondas de bondad que se extienden mucho más allá de lo imaginable. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los mismos temas de esperanza, superación y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Sus comentarios son invaluables para nosotros. Nos encantaría saber qué momento de la historia los conmovió más, o si alguna vez han experimentado o presenciado un acto de bondad que cambió una vida. Cada día traemos nuevas historias que celebran lo mejor del espíritu humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Como diría Marisol, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Los esperamos en los comentarios.